Vamos a resolver cada ejercicio, cada ítem, partiendo de una idea sencilla y fundamentando lo máximo posible cada paso que damos, así que a disfrutarlo. Tenemos una trayectoria elíptica y sobre ella trazaremos una trayectoria circular y sea un cuerpo de una cierta masa ubicada en una de las intersecciones de estas dos trayectorias y que tiene una velocidad v que va a ser tangente a la trayectoria elíptica. Luego tomaremos un pequeño sector circular, tan pequeño que sería como un pedacito de la elipse, que tendrá un diferencial de teta, un ángulo muy pequeño y de radio r. Y además que el arco pequeñísimo que tenemos viene a ser el radio multiplicado por el diferencial del ángulo. Entonces, observamos que la velocidad v formará un ángulo con la línea radial, será alfa. Luego descomponemos la velocidad v, donde una de las componentes de la velocidad será tangente a la trayectoria circular, donde esta velocidad será igual a la velocidad v por el seno de alfa. La otra componente se ubicará sobre la línea radial. Entonces tenemos el área del pequeño sector circular. Ahí lo podemos observar. Aquello respecto al tiempo tendríamos la rapidez de cambio de área. Le llamaremos ecuación 1. Recordemos que la velocidad tangente a la trayectoria circular era v por el seno del alfa, y además por dinámica circular aquello era igual a omega por r, donde omega sería diferencial del desplazamiento angular respecto al tiempo. Agarramos estas dos ecuaciones y las reemplazamos en 1. Y si seguimos esto, vemos que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo o un planeta sería la fuerza gravitacional, lo cual va en dirección radial, o sea, es una fuerza central, por lo cual el torque respecto al punto O sería nulo. Tenemos que el torque está relacionado con la rapidez de cambio del momento angular, lo podemos observar ahí. Esto sería la ecuación dinámica que gobierna el movimiento rotacional. Bien, donde el momento angular, haciendo una analogía con la cantidad de movimiento lineal, que esto va a caracterizar y ayudar a analizar el movimiento de traslación, la cantidad de movimiento angular nos ayudará a analizar el movimiento de rotación de una partícula, sistema de partículas o un cuerpo rígido. Bien, entonces, si tenemos que el torque era cero, significaría que el momento angular sería una constante, pues la derivada de una constante, en este caso, respecto al tiempo, sería cero. En otras palabras, se conserva el momento angular. Seguimos con la ecuación que habíamos construido al comienzo. Observamos que en la parte del numerador se formaría un producto vectorial o producto cruz, donde le multiplicaríamos más arriba, más abajo y obtenemos lo siguiente, donde observamos que en el numerador la masa, al ser una constante y usando propiedad de producto vectorial, queda así en el numerador, y conocemos que masa por velocidad sería el momento lineal. Ahí lo observamos. Y donde la parte de numerador sería el momento angular. Y lo podemos observar. Y como habíamos dicho de que el momento angular era constante, entonces habíamos dicho que es en constante, entonces la rapidez de cambio de área sería constante. En otras palabras, sería el área recorrida por el radio vector será proporcional al periodo, lo cual sería la segunda ley de Kepler. Entonces, la esencia de esta segunda ley es que la rapidez de cambio de área tiene el mismo valor en todos los puntos de la órbita. Entonces, ahora sí, veamos el ítem 1. Agarremos esta ecuación y observamos una relación directa entre estos dos. Y es evidente que la variación de área es mayor para el planeta X2, que está en una trayectoria elíptica. Y si esta es mayor en X2, entonces la velocidad en el punto P del planeta X2 es mayor a la del planeta X1, lo cual sería verdadero. Ahora vamos con el ítem 2. Partiremos en este caso de una trayectoria circular.
Por dinámica circular, la fuerza que ejerce en este caso m2, que se encuentra en el centro de rotación, esa fuerza que ejerce sobre un cuerpo o planeta con una cierta masa m1, representa una fuerza centrípeta, que será la fuerza gravitacional. Entonces tenemos lo siguiente, donde la fuerza centrípeta sería masa por la aceleración centrípeta, y en este caso la aceleración centrípeta sería omega cuadrado por r, donde omega sería 2pi entre periodo y reemplazando tenemos 4pi cuadrado por m1 por r entre periodo cuadrado. De estas dos expresiones vamos a cancelar la masa sub 1 y obtenemos la siguiente expresión, que viene a ser la tercera ley de Kepler en el caso circular. Ahora hacerlo para una trayectoria elíptica sería un poco extenso. En esta ocasión solo daré algunas ideas de cómo proceder. Recordemos que habíamos llegado a esa ecuación, que era para una trayectoria elíptica. A dicha ecuación aplicaremos la integral, que no sería otra cosa que la suma infinita de cada diferencial o pedacito de dicho sector. En la parte izquierda la integral será de 0 a 2pi, que sería el área de la región polar de la elipse. Y por la parte derecha integraremos de 0 a t. Hay que recordar que L entre 2m, que sería L sería el momento angular, sería una constante. Por ello sale. Y también utilizaremos la ecuación polar de dicha cónica. Y obtendremos la siguiente expresión. Desde ahora, en vez de R, sería el semieje mayor de la elipse. En este caso sería el A. Entonces, aplicando la tercera ley de Kepler para el planeta x1, obtenemos la siguiente expresión que le llamaremos A. Para el planeta x2 obtenemos la siguiente expresión que le llamaremos B. Además, observamos de ambas ecuaciones en distintas formas que tiene la trayectoria. En cualquiera de ellas no va a depender de la masa del cuerpo o planeta que orbita sobre un cuerpo que está ubicado en el centro de una trayectoria circular o en el foco de una trayectoria elíptica. Hay una pequeña corrección donde nos dice el planeta X1 recorre una órbita circular de radio 108 kilómetros, en realidad sería 10 a la octava kilómetros. Y para el planeta 2 sería 3 por 10 a la octava kilómetros, donde tendríamos una relación de 1 a 3. Dividiendo la expresión A con la expresión B, diremos de que nos quedaría la siguiente expresión, donde la proporción de periodos elevados al cuadrado quedaría de 1 a 27, donde observamos o es evidente de que el periodo del planeta 2 es mayor al periodo del planeta 1, por lo tanto sería verdadero el ítem 2. Bien, ahora vamos con el ítem 3. Tomaremos como referencia el punto P e incluiremos algunas cosas que habíamos hablado en el ítem 1. Tenemos que la energía total del planeta X1 en el punto P, en ese punto, para el planeta X1 solamente habría energía potencial, gravitacional y energía cinética. Hay que recordar que la energía potencial gravitacional es de característica atractiva, es por ello el signo negativo que lleva. Bueno, la energía total del planeta X2 en el punto P también sería algo similar. En el ítem 1 habíamos confirmado de que la velocidad del planeta X2 era mayor que la velocidad del planeta X1. Por ello, también podríamos decir de que la energía total del planeta X2 es mayor que a la energía total del planeta X1. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. En este problema nos habla de que el rodillo rueda sin resbalar, que será respecto a dicha superficie, por lo que estaríamos hablando de rodadura, que es un tipo de movimiento que combina la traslación y la rotación de ese objeto con respecto a una superficie, considerando el movimiento de rodadura como un movimiento de traslación del centro de masa y de rotación alrededor del eje del cilindro que pasa por el centro de masa. Entonces, en la traslación pura, como lo podemos ver ahí,
Todos los puntos tienen la misma velocidad que la del centro de masa. Y en la rotación pura, el centro de masa se encuentra en reposo, mientras que los puntos P y Q tienen velocidad más omega por r y menos omega por r respectivamente. Combinando los dos movimientos obtenemos lo señalado. En el punto Q podemos observar que en el punto Q la velocidad es igual a 2 veces la velocidad del centro de masa. En el centro de masa la velocidad se mantiene. En el punto P obtenemos que la velocidad sería 0, pues el punto de contacto P se encuentra instantáneamente en reposo. Por lo que vemos que la condición para que un cuerpo rote sin deslizar es de que la velocidad del centro de masa sea igual a omega por r. Ahora, como la varilla rueda sobre el rodillo y este rueda sobre su punto de apoyo, tendremos un doble avance. Por lo tanto, la variación de la longitud sería 2 veces la distancia que recorre P. Y la distancia que recorre P sería la rapidez de P por la variación de T. Entonces, por condición de rodadura, la rapidez de P sería omega por R. Y omega sería desplazamiento angular sobre variación del tiempo. Entonces obtenemos que la variación de la longitud sería 2r por θ. Le llamaremos ecuación 1. Entonces, como la dilatación se da en una sola dimensión, trabajaremos con la dilatación lineal. Igualando la ecuación 1 con la ecuación de la dilatación lineal, obtenemos cómo hallar el ángulo que gira. Y reemplazando con los valores que tenemos del problema, fijándonos las unidades, obtenemos de que nos sale 1.046 radianes. Y eso en grados hexagesimales sería 60. Por lo tanto, la clave sería C. Bien, ahora vamos con el tercer problema, el ítem 1. Tenemos la siguiente expresión, donde para un cambio infinitesimal de temperatura y la cantidad de calor correspondiente tenemos la siguiente expresión, donde Q es el calor requerido para el cambio de temperatura de una masa dada, donde M sería la masa material y C el calor específico del material. Tenemos que la capacidad calorífica se expresa de la siguiente forma. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o un sistema particular. En cambio, el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada sustancia. Además, al dividir la capacidad calorífica de cada muestra entre su masa, obtenemos los mismos resultados, lo cual sería el calor específico que solo va a variar de un material a otro. Por lo tanto, la proposición 1 sería falsa. Bien, ahora vamos con el ítem 2. Nosotros tenemos la ley de los gases ideales, el conocido pavo ratón. Del gráfico podemos observar de que en el punto 1 y en el punto 2 van a tener mismo volumen, volumen sub 1. De la ecuación de la ley de los gases ideales, despejamos donde obtenemos en un lado R por el número de moles entre volumen. En ese proceso de 1 a 2, en ese trayecto, el volumen se va a mantener constante. Por lo tanto, vamos a obtener la presión que va a ser proporcional a la temperatura. Y obtenemos la siguiente relación, donde la mayor presión va a ser en el punto 1. Si la presión en 1 es mayor que la presión 2, entonces la temperatura 1 será mayor que la temperatura 2. La energía interna aumentará cuando se calienta a una mayor temperatura el gas, además de que solo depende de esta. Entonces, si la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, tenemos que la energía interna en 1 sería mayor que la energía interna en 2. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. Finalmente vamos con el ítem 3, donde tenemos que el trabajo en termodinámica se define como la integral definida que va de un volumen inicial a un volumen final, es integral de presión por diferencial de volumen,
nos piden el trabajo total, donde el trabajo total sería el trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, donde de 1 a 2 y también de 3 a 4 sería 0, pues es un proceso isócoro. Entonces nos quedaría que el trabajo total sería el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 1. Como la presión en este trayecto, en ambos trayectos, es constante, saldría de la integral, por lo cual la integral de diferencial de volumen nos quedaría solamente una variación de volumen. Entonces, como lo podemos ver, entonces el trabajo de total nos quedaría de la siguiente manera, donde habíamos visto de que la presión 1 era mayor que la presión 2, por lo tanto el trabajo total nos saldría negativo, entonces esa proposición sería falsa, por lo cual la clave sería la B.